¿Qué sucede cuando el profeta se equivoca? Al parecer, en tiempos de crisis, los ánimos apocalípticos se alteran generando toda clase de proyecciones, predicciones, vaticinios, adivinaciones e incluso algunas invocaciones y encantamientos. Conversamos sobre predicciones y profecías entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación que tenemos regularmente entre amigos, Guillermo Serrano, El Samazón y tu servidor Gerson García. Una conversación en la que miramos algunos temas de actualidad y los consideramos desde la perspectiva de la fe cristiana. Y en el día de hoy nos preguntamos, ¿qué sucede cuando el profeta se equivoca? Estamos basando nuestra conversación en un artículo publicado recientemente por la revista Christianity Today en los Estados Unidos y donde Craig Keener, quien es un biblista, profesor de estudios bíblicos en el Seminario Teológico Ashbury de Kentucky, nos invita a considerar esta idea de que particularmente las profecías que se hacen a nivel político no se cumplen. Claro, estamos hablando del contexto de los Estados Unidos y él va más allá de decir que sí, la profecía es decir lo que Dios dice, y que a menudo muchos lo entienden como algo que tiene que ver con predecir, y que la Biblia ciertamente incluye profetas, algunos que son falsos, otros son verdaderos, pero en muchos casos esas palabras de los profetas resultan ser falsas. Y en el ámbito de lo político, y él menciona algunos casos muy particulares donde líderes eclesiales en ese talante profético se han aventurado a hacer proyecciones y predicciones y vaticinios. Él dice que muchas veces nos equivocamos en esto. Y me llamó mucho la atención cómo es un ejemplo más donde interactúa lo que es la fe y las creencias de algunos y toda la realidad política que vivimos en nuestros países. Es interesante notar que el estudio de las profecías, digamos desde el punto de vista de los estudios bíblicos, cuando uno va específicamente al Antiguo Testamento, el rol de los profetas no era solamente hablar en el nombre de Dios, pero fundamentalmente hablarle al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, acerca de su conducta, de sus posibilidades, de sus fallos, de sus pecados. Es decir, el profeta no está llamado a hablarle a todo el mundo ni a todas las naciones, sino que fundamentalmente se llaman a sí mismo pueblo de Dios. Y entonces, cuando analizamos esta idea en el contexto moderno, por ejemplo, realmente habrían profecías y habrían profetas para hablar específicamente de, vamos a decir, de la campaña política de los Estados Unidos. Yo creo que es tan errónea esta actitud como aquellos que le atribuyeron un significado profético, apocalíptico a la caída de las Torres Gemelas, el centro económico de Nueva York, estipulando que esa era el cumplimiento de una profecía bíblica cuando realmente no tenía absolutamente nada que ver con eso. Pero sí, Guillermo, tendríamos que aclarar que muchas de las profecías, por ejemplo, que encontramos en la Biblia, se producen en un momento histórico particular del pueblo de Dios, de Israel, y son muy vigentes para ese presente, es decir, esa realidad que se vivía entonces. Es decir, que esta idea de que Dios pudiera hablar a través de un profeta a la realidad del momento es cierta en la Biblia, pero tú nos dices que no necesariamente es cierta en nuestros días. Bueno, yo tengo un problema muy serio cuando las personas quieren de alguna manera interpretar alguna cosa que han soñado, alguna cosa que se han imaginado, como si viniera de una inspiración que viene de Dios mismo, de la divinidad, como si Dios les usara como canales de comunicación ante una situación específica. Tengo algunos problemas porque en realidad la idea que tengo sobre los profetas es que estas profecías tendrían que, digamos, formatearse, ¿no? Encuadrarse en un sentido en lo que conocemos de la revelación bíblica, pero ir más allá de eso, tengo algunos problemas serios para entender eso. Interesantemente, este artículo del doctor Keener, autor de varios libros y, como digo, una persona dedicada al estudio de las escrituras, de la Biblia, de los manuscritos, y una persona capacitada para entender quizás la profecía en el contexto bíblico, nos da una especie de taxonomía de la profecía. Nos habla de esta idea, en primer lugar, de lo que significa escuchar a Dios, que es algo muy real en la revelación bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, esta capacidad que algunas personas pudieran tener de escuchar lo que Dios tiene que decir. Y no podemos negar esa realidad. Me parece muy anecdótico, no estoy seguro si la palabra va a caer bien en lo que nos oyen, ¿no? Pero este autor
de este artículo dice específicamente: las personas más prominentes que dicen hablar por Dios no siempre tienen razón, pero eso no significa que Dios no hable. Yo creo, francamente, que puede haber un mundo también que se llama coincidencia, ¿verdad? En el que una persona anticipa cuando ve a otra persona y conversa con ella, anticipa algunas cosas que le pueden suceder en la vida, ¿no? Digamos, hay una especie de comunicación tan buena que la persona puede decir: mira, tú estás destinado a hacer esto otro, vas a triunfar aquí, vas a triunfar allá, y a lo mejor acierta. Pero llamarle a eso profecía lo encuentro muy, muy aventurado. Estoy de acuerdo contigo, Guillermo. A mí me parece que, por ejemplo, aquellos profetas que dicen haber vaticinado porque Dios les dijo que ganaría el presidente Donald Trump, pues a lo mejor, figurativamente hablando, el presidente Donald Trump sí ganó. ¿Por qué? Porque obtuvo millones de votos más que hace 4 años cuando fue presidente en 2016. Entonces, desde ese punto de vista, pues ganó más adeptos, pero no significa necesariamente que haya ganado la elección de los Estados Unidos. Pero eso sería una interpretación ahora de la profecía, o una enmienda a la profecía. Así es. Lo cual me parece muy interesante como argumento, ¿no? Porque en realidad ese tiene razón. Trump sacó, o ha sacado hasta el momento, 72 millones de votos, que no es una cifra despreciable. Biden ha sacado 77 millones, hay 5 millones de diferencia, pero de todas maneras tiene razón. La profecía puede aplicarse en el sentido que Trump ganó más adeptos, ganó más gente, tiene más personas que le están siguiendo. Pero ha habido otros pastores que se las dan, o que tienen el título de profeta, que han profetizado algunas cosas con respecto al futuro de este país. Y muchas de estas profecías tienen que ver con cuestiones apocalípticas, de desastres, de cosas que van a suceder realmente impresionantemente malas en este país. Y a lo mejor la gente que sigue a estos profetas está convencida de eso, y por eso las redes sociales están llenas de estos anuncios. Y yo creo que es parte de esta dinámica, y pudiéramos hablar un poquito de la realidad de que, en primer lugar, esto no sucede nada más en el contexto de los Estados Unidos, donde destacados dirigentes religiosos han vaticinado, han pronosticado, y algunos sí han dicho: Dios me habló y Dios me dijo, y han hecho sus proyecciones y sus profecías de carácter político. Esto también sucede en nuestra América Latina, y me pregunto si no hay un condicionamiento, es decir, si un líder de una mega iglesia, si el líder de una gran denominación, si el líder de una institución religiosa de enseñanza prominente en la sociedad sale en los medios de comunicación y hace un vaticinio, hace una profecía, me pregunto cuánto de eso condiciona la manera en la que sus congregantes, sus fieles, sus seguidores, la gente que se suscribe a sus medios de comunicación, terminarán verdaderamente cumpliendo la profecía de ese hombre, votando por el candidato que ese hombre dice que Dios le ha dicho que va a ganar. Así que me pregunto si es más bien una profecía o una manera de condicionar el voto de fieles seguidores de todos estos supuestos profetas. Pero hemos visto también la otra cara de la moneda. Digamos, visitando un país, me acuerdo que estábamos entrevistando a 2 o 3 candidatos, ahora no me recuerdo bien, y había un candidato que parecía que tenía todas las de ganar por su carismatismo, por su manera de hablar, por sus ideas que parecían frescas, relevantes. Y yo estaba convencido que ese hombre era el que iba a ganar la elección de ese país. Además, endorsado por los evangélicos, sí, ¿no? Pero había otro candidato que a mí no me impresionó para nada. Incluso yo creo que me fui a la entrevista y dejé a mis colegas que lo entrevistaran porque no le di ninguna posibilidad. O sea, yo estaba actuando como un profeta bastante equivocado, porque ese al que yo no le di ninguna posibilidad, ese fue el que ganó, y ese no tenía el apoyo del otro. Es decir, que algunos profetas le habían profetizado al primero, al tipo carismático, que él iba a ganar. Ese es el dilema al que nos enfrentamos hoy día modernamente, cuando proyectamos nuestros deseos y nuestras aspiraciones en las personas. Y justamente lo que apunta el artículo, Guillermo, porque el doctor Kenner dice que, aunque él cree en la posibilidad de la profecía, muchas veces pudiéramos estar escuchando nuestros propios ecos, nuestras propias voces internas que no tienen muchas veces nada que ver con Dios. Bueno, pero eso ya viene de antes, de estudios que se han hecho en psicología y en psiquiatría, en donde algunos autores, algunos de ellos muy famosos, dijeron que nuestra mente tiene esas triquiñuelas de proyectar en nuestras propias
aspiraciones y deseos, cuestiones a las que después le damos una validación, como si fueran realmente revelaciones que vienen de lo alto. Y quizás el elemento que define la autenticidad del profeta, según las Escrituras, es que si el profeta dice hablar por Dios y no se cumple su profecía, es un falso profeta. Y hay una serie de consecuencias. La más liviana es que no le tengas temor porque no habla por Dios, no le hagas caso. En otros casos incluso se nos dice, sácalo afuera y apedréalo, ¿no? Porque ha dicho hablar por Dios y se ha probado falso. Es cuando nos negamos a juzgar y a reconocer que un profeta de los nuestros ha sido falso. Y entonces empezamos a interpretar esa profecía que este profeta dio, que no le salió, que empiezan a reinterpretar lo que se ha dicho. A racionalizar de alguna manera, claro. Sí, para no juzgar a este profeta que de otra manera sería reconocido como profeta falso según la Biblia. Si tuviéramos el mismo patrón de juzgar a un profeta por las profecías que se cumplen o no, yo creo que habría en la fila de los profetas muchos muertos hoy día apedreados, ¿no? Porque en realidad muchas de las cosas no han sucedido como ellos las anunciaron. Pero ¿qué nos pasa? Porque aquí hay un elemento de que nuestra tradición cristiana apegada a las Escrituras nos da claramente este lineamiento que es una salvaguardia y una protección para el error, la falsedad, la mentira y el depredador espiritual. Y de pronto, cuando sucede que se prueba falsa la profecía, y en este caso no podemos escapar con alguna racionalización o algún subterfugio, el falso profeta sigue profetizando como si nada. Lo que sucede también es que todos nosotros lo bañamos con la idea del perdón y del amor, de la aceptación. Es decir, tenemos necesariamente que perdonar los errores y tenemos necesariamente que aceptar al otro porque es tan ser humano como nosotros. Y la persona seguirá diciendo que tiene anuncios que vienen de Dios y alguna gente lo seguirá creyendo. ¿No deberíamos volver a abrazar de alguna manera la suficiencia y la supremacía de la Escritura, de la Biblia, como forma de revelación de Dios? ¿No deberíamos perseguir más esta idea de poner mi propia experiencia en segundo plano y poner por delante la autoridad de la Biblia? Es que lo otro tiene mucha más mística, apela mucho más a la cuestión de la imaginación, y nosotros los seres humanos estamos llamados a glorificar experiencias y a idolatrar personas. Eso sucede mucho también en la iglesia. Nosotros traspasamos nuestras propias aspiraciones a aquel que nos parece más santo, más alto, más glorificado, una persona muy sabia, una persona que realmente habla con mucho sentido. Eso viene a reemplazar lo que la Biblia dice, y nosotros caemos sin darnos cuenta en ese tipo de trampa. Y tal vez estas personas, ¿no?, que anhelan tener a un líder que está cercano o que tiene una conexión muy especial, sobrenatural, con el Dios verdadero, y quieren estar escuchando esta conexión que los hace a ellos ser especiales por haber escuchado esto directamente, ¿no?, de Dios. Muchos de nosotros podemos estar tentados y de ser atraídos a estas fuerzas, ¿no?, que nos prometen estar más cerca de Dios que el resto de las personas. Pues ahí lo tienes, querido amigo. Quisiéramos animarte a continuar esta conversación. Queremos animarte a que tú interactúes con nosotros y nos dejes saber tu opinión. Puedes visitarnos en radiomoody.org o también puedes conectarte con nosotros a través de Twitter en tus temas de hoy en Twitter. Y por supuesto te animamos a que te suscribas a nuestro podcast y puedes encontrarnos en cualquiera de las principales plataformas de podcast que existen. Así que te animamos a que regularmente seas parte de esta conversación. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Chicago como en Sao Paulo, Brasil, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. También agradecemos el tiempo de Elsa y de Guillermo de pasarla con nosotros, y a nombre de este grupo, tu servidor Gerson García te agradece mucho el tiempo también invertido por ti en conversar. Así que esperamos verte en otra ocasión, y hasta que eso suceda, que Dios te bendiga y que pases un buen día.